En primer lugar, me gustaría darle a todos un saludo muy cálido y auspicioso. Hoy es el cuarto día de nuestras enseñanzas de invierno, es el cuarto día de las enseñanzas. Y ayer hablé acerca de algo que no expliqué claramente. Tenemos los dharmas de Maitreya, los, los dharma de Maitreya, que se encuentran en el canon chino y la forma en que se identifican o se encuentran en el canon tibetano se diferencia un poco al canon chino. Y entre estas diferencias las que se identifican como iguales tanto en el canon chino como en el tibetano, si hay similitudes. Y al hablar de esto ayer, me refería a los que ambos canones comparten y en la tradición tibetana se dice que los niveles de Yogacara está escrito por Asanga y en el canon chino o en la tradición china se dice que fue escrito por Maitreya. Fue escrito por Maitreya y no por Asanga. Así que quería aclarar esa diferencia porque ayer dije que estaban escritos, que ambos tradiciones decían que estaban escritos por el mismo autor y no es verdad. Y el distinguir los extremos, distinguiendo los extremos, el ornamento de los sutras y otras obras también están identificadas en ambas tradiciones y que el autor es Maitreya y esa es la visión compartida entre las dos tradiciones. Así que ahora el tema que quisiera abordar hoy es que para poder continuar nuestra discusión de ayer, y como lo expliqué ayer, sea o no si Maitreya fue una persona histórica, si la duda es de que él es una persona humana o una deidad, esta es la duda que se presenta. Por lo normal pensamos que él es como una deidad, no es un humano. Sin embargo, las obras que escribió, las vemos, están presentes en nuestro mundo humano, así que tiene que ser que Asanga tomó notas de estas obras, de sus enseñanzas, y podemos decir que fueron pues traídas aquí al mundo humano. Y si hay algún tratado que fue escrito por un dios
o una deidad que fue escrito por él o ella y vino a este mundo, este tratado vino a este mundo. Eso no es algo pues apropiado decirlo. Y entonces, de todos modos, existe este debate de que si Maitreya fue una persona histórica o no lo fue. Y hay un área en que pues surgen muchas preguntas y muchas dudas. Y algunas veces, normalmente, cuando pensamos acerca de las cosas, pensamos que los eruditos contemporáneos son un poco pues atrevidos en su forma de investigar las cosas y que llegan a menospreciar nuestras formas tradicionales de ver las cosas y nuestro sistema, pero este no es el caso realmente. Hay muchos eruditos que investigan el budismo, que tienen gran interés en el budismo y que en sí tienen gran apego o acercamiento hacia las enseñanzas y las culturas budistas o la visión budista, y porque tienen gran apego y gran aprecio por él, no llegarían a despreciar el budismo e ignorar el budismo. Y es por esa razón que ellos tienen gran interés y también gran aprecio en nuestras tradiciones budistas, y esto es muy evidente, en especial en la tradición japonesa. Encontramos que muchos de los investigadores son budistas y muchos de ellos también son miembros de la Sangha. Y la investigación que ellos han entablado en el budismo, desde un punto de vista, es con el objetivo de propagar y preservar el budismo. Así que básicamente es el preservar el budismo sin debilitarlo. Y por eso es que se están abordando este trabajo, en este gran trabajo, y este es su objetivo. No es siempre el caso de que los eruditos siempre están diciendo cosas un poco atrevidas. Si lo decimos solo así, no me parece que sería correcto. Igualmente, hoy en día, y la forma internacional o global de ver las cosas, la forma en que se han encaminado las cosas a nivel global, es que esto es gracias como dijimos, a los avances de las ciencias naturalezas, porque la gente puede ver cosas y tocarlas y comprobarlas. Y si no tenemos tal evidencia, entonces la gente deja de creer en las cosas. Y porque hemos llegado a esta época, aun cuando estamos hablando del budismo o de la historia budista, ya que no tenemos mucha evidencia factual o razones factuales, si simple decimos que las enseñanzas son tradiciones y este erudito dijo esto, y el meramente decirlo no va a ser una base para que la gente se sienta satisfecha en sus mentes. Y es por esa razón que muchos de los investigadores budistas utilizan métodos contemporáneos y, de acuerdo a nuestras percepciones comunes, tratan de encontrar estas evidencias factuales y las buscan. Y si lo miramos de esta perspectiva, es algo beneficioso, algo que ayudará a propagar las enseñanzas budistas, y debemos de aceptar. Algunas veces cuando pensamos las cosas es un poco limitado, y pienso que tenemos que cambiar eso. Similarmente, si lo pensamos desde otro ángulo, al hablar del budismo tibetano o de la cultura tibetana, muchas personas pues pierden su tiempo en trabajo que no tiene sentido, en actividades sin sentidos, y se engañan de esta manera. Cuando pensamos acerca de la vida humana, solamente dura un puñado de décadas, y la mayoría del tiempo nos las pasamos haciendo acciones que no tienen sentido y no tienen significado. Y en realidad, hay muchas cosas que podemos hacer y debemos hacer, pero no les prestamos atención y solamente estamos haciendo cosas que son insignificantes o sin sentido.
Y terminamos teniendo un poco de celos y rivalidades entre las escuelas, entre las diferentes religiones, y las personas hablan acerca de estas rivalidades entre las diferentes personas o grupos y las sociedades, y pensamos que dentro de una sociedad esos individuos tienen grandes diferencias en sus puntos de vista, opiniones, y consideramos todo esto muy importante y no le prestamos atención. Pues le prestamos atención a esto y digamos que depositamos todo nuestro tiempo pensando en esto, pero en verdad no tenemos mucho tiempo que gastar, no tenemos mucho tiempo, tenemos mucho que hacer, y ya que tenemos mucho que realizar, no podemos de invertir nuestro tiempo en hacer cosas que no tienen sentido, ya que no tenemos tiempo, porque no lo pensamos así. Si vemos todo lo que tenemos que hacer, no tenemos tiempo para hacer algo más o otra cosa más. ¿Y por qué estoy diciendo todas estas cosas ahora? Es que es, las personas están haciendo mucho trabajo, estas personas están haciendo gran trabajos, están realizando gran trabajos y son muy significantes. Y de esa manera tenemos que hacer esfuerzos y planear en hacer esfuerzos, eh, en realizar estos objetivos. Y este es el punto principal que quiero promover o expresar aquí. Así que de todos modos existe este debate si Maitreya fue una persona histórica o no. No obstante, las personas organizaron y propagaron y sistematizaron la visión de solamente, eh, como está enseñado en el Sutra Desentrañando la Intención, y estos fueron Asanga y Vasubandhu los que hicieron esto. Y hablando de Asanga, pues Asanga nació en la tierra del norte de la India, en Gandhara, en su capital, Purushapura. Él nació en Purushapura, la capital de la tierra de Gandhara. Inicialmente entró en el vehículo fundacional y meditó en la vacuidad y practicó esos textos de esa tradición. Y lo que se dice en la biografía de Vasubandhu, traducida por el maestro Yi Ching, se dice que Asanga inicialmente, pues él entró inicialmente a la escuela Sarvastivada, pero de acuerdo a los escritos de los viajes de Xuangshan, él pertenecía a la escuela Mahishasaka. De todos modos, de pronto él entró en el vehículo fundacional y practicó esas prácticas, pero no estuvo satisfecho, y entonces más tarde siguió a Maitreya como su guru y practicó la meditación Mahayana sobre la vacuidad. Y aquí tenemos la pregunta si Maitreya fue una persona real o no, porque decimos que Asanga llegó a seguir a Maitreya, y cuando llegamos a seguir a alguien como un guru, estamos hablando de una sola persona que está adoptando a otra persona como en el papel de un maestro. Y entonces tendríamos que pensar entonces que Maitreya es una persona verdadera. Así que una vez más, si esta pregunta de que Maitreya fue una persona humana o no, de todos modos surge de nuevo cuando estamos hablando acerca de la biografía de Asanga. Así que al hablar de los textos escritos por Asanga, incluye el compendium de Abhidharma, el tratado que clarifica las enseñanzas, el compendium del Mahayana. Estos son tres. Y los académicos continúan investigando si fue Asanga quien los escribió, pero en términos generales se acepta que sí fueron escritos por Asanga. Y hay un erudito japonés. ¿Y qué fue lo que dijo este erudito japonés?
Pues él propone dos textos más escritos por Asanga. El primero, similitudes con el camino medio, y podré darles una introducción a ese texto más tarde. Y el segundo es el comentario sobre el Vajra cortador. Y él explica que estos dos también fueron escritos por Asanga. Y al mirar estos textos que hemos mencionado, se dice que Amanga, en primer lugar, llegó a meditar en las tradiciones o en las prácticas de acuerdo al vehículo fundacional y después a la meditación y las prácticas de acuerdo a los vehículos sobre el Mahayana. Pero esta similitud con el camino medio es un comentario sobre los versos raíces del camino medio. Y se llama similitudes con el camino medio, pero es un comentario. También escribió un comentario sobre el Sutra Vajra cortador. Y podemos de esa manera ver que su influencia más significativa de la visión que él pues observaba era la de la visión del camino medio o la visión de la vacuidad. Es bastante claro de que los niveles del Yogacara tuvieron gran influencia en la Sangha. Hablamos acerca de los niveles del Yogacara el otro día, y al hablar acerca de eso y decir que tuvieron gran influencia en la Sangha, la pregunta que tenemos es si los niveles de Yogacara fueron escritos por Asanga o no. Si tomamos como base de que Asanga, que los niveles de Yogacara tuvieron una fuerte influencia en Asanga, no podemos decir que fue su autor, porque tuvieron que haber sido escritos antes de él. Él de hecho, los hubiera tenido que haber estudiado anteriormente y tener esa experiencia de gran influencia en base a ellos y después escribir otras cosas. Si lo tomamos como que es el caso de que los niveles del Yogacara fueron escritos antes a Asanga, entonces podemos decir que Asanga basó sus obras, el compendio de la Abhidharma y el tratado que clarifica las enseñanzas en los niveles de Yogacara. Y su mayor contribución, aunque tuvo muchas, fue escribir el compendio de Mahayana. Y gracias a este trabajo de escribir el compendio del Mahayana, pues él llegó a revisar y recompuso todas las presentaciones en las que las secuencias o niveles estaban confusas o erróneas de los niveles del Yogacara. Y así fue que pudo establecer una filosofía completa e inequívoca de la escuela solamente. Así que por esa razón el compendio del Mahayana es muy importante. Y tomándolo como base, la intención de la filosofía solamente que había establecido, de esa manera, gracias a ese estímulo, su hermano menor pues llegó a darle una nueva y mejor forma a la filosofía solamente. Así que esa es la forma común en que se explica, pero entre los académicos internacionales, a medida que hacen o realizan sus investigaciones, y puedo darles una presentación a estas investigaciones, pues puedo decir que hay 4 diferentes traducciones diferentes del compendio del Mahayana. Y creo que solo están presentes en la tradición china. No creo que la tradición china tibetana está incluida. Y cuando se comparan estas 4, pues lo que vemos, la situación que llega a ser muy evidente es que
de que existen muchas buenas importantes que aparecen en las dos traducciones posteriores, pero no en las anteriores. Es el mismo texto, es la traducción del mismo texto original, pero las traducciones son diferentes. Hay puntos que aparecen en las traducciones posteriores que no aparecen en las anteriores. Y entre todas estas es que el compendio traducido por el maestro Yi Qing y es el comentario sobre el compendio son los que más difieren de todas las demás traducciones. Sin embargo, aunque si lo miramos desde el punto de vista de la estructura, aunque sí hay diferencias, si miramos desde el punto de vista de la estructura del compendio, podemos ver que el compendio es un texto organizado muy sistemáticamente, tiene un sistema muy detallado de organización. Así que desde su inicio, desde su comienzo, está muy sistematizado. Y si llegamos a pensar, ¿cómo es que el compendium o los puntos principales del compendium, cómo originaron? Pues toma como base la visión de la práctica de los practicantes Mahayana y estas son derivadas de sus propias prácticas. O estas provienen de sus propias prácticas. Y sobre esta base llegan a crear una presentación estructurada del punto de la visión solamente del Yogacara y llegan a crear, y estas fueron compiladas posteriormente. Así que básicamente los académicos no tienen ninguna disputa al respecto. Porque cuando el compendio fue escrito, la visión solamente ya estaba desarrollada. Ella tenía su propio sistema en orden. Y es por esta razón que no existe ninguna duda o disputa entre los académicos que el compendio fue escrito después de que la visión solamente había sido sistematizada. Pero si preguntamos quién fue el autor del compendio del Mahayana, si nos preguntamos esto, pues se sostienen diferentes opiniones acerca de ello, pienso. Así que en cuanto a la autoría, un académico japonés dice pues de acuerdo a un académico japonés, él sostiene que Asanga escribió el compendium él mismo por completo, mientras que otros académicos sostienen que no fue escrito por Asanga por sí solo, sino por varias personas en colaboración. Así que sí existen diferentes académicos que sostienen la segunda opinión. Y otro texto que se dice que fue escrito por Asanga se llama el Tratado que clarifica las enseñanzas. Y al hablar acerca de este texto, del tratado que clarifica las enseñanzas, pues no está escrito en tibetano o no está traducido al tibetano. Pero sí existe en la tradición china. Y lo que dicen los investigadores al respecto es que posteriormente al nivel de los yogacharas, una vez que ya estaba escrito, después de que algunos discípulos, después de haber hecho esa recopilación, incorporaron añadiduras a este otro,
Así que dentro de los niveles de Yogacara hay muchas listas de Dharma. Y digamos que llegaron a recopilar estas terminologías y hacer un léxico. Y entonces ellos dicen que este compendium, el segundo compendium de Abhidharma, fue escrito como un léxico o una recopilación de terminología. Así que el compendio del Mahayana, pues ellos tenían la intención de recopilar el significado, los puntos cruciales en un solo texto, y es una compilación posterior sobre todos los niveles de la filosofía solamente. Y fue escrito en una época en que ya esta filosofía ya estaba establecida. Así que este tratado que clarifica las enseñanzas y el compendio de la Abhidharma y el compendio del Mahayana, si nos preguntamos, fueron escritos por una sola persona, por un solo autor llamado Asana. Es muy difícil llegar a decir con certitud qué es, pero si vemos la forma en que fue recopilado, podemos por lo menos de que están relacionados o vinculados a Asanga. No podemos decir de manera categórica que fue Asanga quien los escribió. Así que cuando al hablar de Asanga, ¿y quién es este acharya histórico que fue Asanga? ¿Quién fue este Asanga histórico? Puede ser de que al principio habían varios practicantes en los que ciertos puntos de vista surgieron y tenían gracias a sus experiencias y realización, y tenían pues muchas cosas en común. Tenían el mismo objetivo y tenían como el mismo sistema, y ellos reunieron todas estas ideas y pensamientos y las reelaboraron. Y podemos decir que ese trabajo se refiere a que el nombre Asanga se refiere a todo este trabajo que se hizo en conjunto. ¿Y por qué no podemos decir que necesariamente una sola persona llegó a escribir estos 3 textos? ¿Por qué no podemos decirlo? Porque algo que ocurrió en la India antigua, estamos hablando de los textos del compendio del Mahayana, el compendio del Abhidharma y el tratado que clarifica las enseñanzas. Y lo que sabemos es que pues que en la India, pues las personas que compilaban y editaban los textos los acreditaban al nombre de una persona, de la persona más conocida entre ellas. Así que al pensar en el compendio del Mahayana, por ejemplo, sabemos que se ha pasado a lo largo de muchos siglos, y que en el transcurso de tantos siglos pues se ha modificado muchas veces y han existido muchas personas que lo han leído, editado y corregido de acuerdo a diferentes entendimientos. Y es posible que también hay pasajes añadidos o otros suprimidos. Así que de modo que podemos decir que en el principio teníamos este texto del compendio del Mahayana que fue escrito, y por otro lado tenemos el que tenemos ahora. Pues podemos pensar de que sí existen gran diferencias entre los dos, pero no podemos decir que no fue escrito por Asanga categóricamente. Y la razón es porque aunque han ocurrido diferentes modificaciones, tal vez muchas de ellas, la orientación filosófica anterior del texto permanece intacta, no se ha debilitado. Así que por esta razón podemos decir que sigue siendo apropiado que utilicemos el nombre de Asanga,
y digamos que fue escrito por él. Pero la forma en que pensamos las cosas, que Asanga escribió algo, ¿qué es lo que pensamos de inmediato? Que fue Asanga quien se escondió en un lugar, digamos, en el fondo de una casa y tomó una pluma en su mano y solo él se sentó a escribir ese texto solo, escribiéndolo él solo, y después directamente nos los depositó en nuestras manos y no podemos pensarlo de esa manera. ¿Y por qué? Porque el compendio del Mahayana que tenemos en nuestras manos hoy en día no es algo que Asanga escribió y después nos lo depositó en nuestras manos directamente. Sabemos que vino a través de muchas personas a lo largo de muchos siglos. Así que ¿cuántas veces fue editado? ¿Cuántas veces se hicieron cambios a él? Podemos pensar y contemplar de que hubieron muchos cambios y modificaciones. Entonces, sí podemos decir que solamente esto fue escrito por Asanga. No podemos decirlo así. No podemos decir que Asanga escribió cada palabra del texto o que 100% lo escribió, ya que es el caso de que se han dado tantas modificaciones y ediciones, pero sí podemos decir que fue escrito por Asanga porque la estructura y la organización sí fue desarrollada por Asanga. Así que, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Entonces, si tenemos estas dos ideas, tenemos que pensar, si pensamos en la mente Yogacara, la solo mente, y ver que todos los practicantes que lo siguieron lo consideran como un gran maestro y tenían un gran profundo sentimiento de sus bendiciones. Y al tener ese gran profundo sentimiento de sus bendiciones, y piensan que muchas personas estaban pensando que estaban preservando el texto del compendio del Mahayana o lo estaban extendiendo y también estaban recopilando y sí haciendo adiciones y también modificándolo. Pero lo que debemos de pensar, si lo pensamos desde otro ángulo, lo que podemos decir es que, que son las generaciones antiguas las que nos han dado el compendio del Mahayana, el que tenemos ahora, y debemos de contemplarlos con gratitud. Gracias a ellos tenemos y poder sostener en nuestras manos el compendio del Mahayana, y esto es un punto importante que tenemos que pensar. Ahora el siguiente es Vasubandhu. Y Vasubandhu, al igual que su hermano mayor Asanga, pues también entró primero en el vehículo fundacional o Sarvastivada y se hizo conocido por tener una alta inteligencia y era muy reconocido y famoso como un erudito y fue famoso en toda la India. Más tarde, si lo hablamos de una forma tradicional, su hermano Asanga, bajo su influencia de Asanga, pues Vasubandhu entró el Mahayana en el vehículo Mahayana y él llegó a compilar y organizar la visión solamente. Digamos que le dio una orden y la recopiló. Así que podemos dejar que dejó una gran impresión en la visión Yogacara o solamente. Y hay grandes puntos importantes que han salido acerca de las investigaciones sobre Vasubandhu. Como lo dije anteriormente, a lo último del siglo XIX, los académicos estaban estudiando el budismo.
Ellos iniciaron una serie de investigaciones nuevas para deducir el nacimiento y la muerte de él, las fechas. Así que ahí es cuando vemos que se da el comienzo de las investigaciones sobre la visión Yogacara o solamente, y cómo lo hicieron, comenzando con deducir cuáles eran las fechas del nacimiento y la muerte de Vasubandhu. Y existen dos posiciones principales acerca de esta primicia. La primera es que nació en el siglo IV y la otra que nació en el siglo V. Existen estas dos posiciones. Y entonces, una vez que teníamos estos dos diferentes fechas dentro de estos dos siglos, el 4 y el 5, pues en 1951 había un erudito que se llamaba Frau Wallner, y este estudioso dijo: pues recordemos que ya existía esta posición de que él había aparecido en el siglo IV y en el siglo V, y entonces Frauner tomó esta teoría como base y llegó a plantear que existía la posibilidad de que habían dos Vasubandhus que vivieron en ambos siglos. Entonces tenía la posición de que habían dos Vasubandhus, uno posterior y uno anterior. Y entonces no estamos hablando de cuántas personas se llamaron Vasubandhu. Estamos hablando de el famoso o la persona importante llamada Vasubandhu. Y dice que son dos y que el primero fue el hermano menor de Asanga, quien vivió en el siglo IV. Y por la influencia de su hermano, Asanga, se fue de la tradición Sarvastivada para ir y entrar en la tradición Mahayana. Así que este es el Vasubandhu que entró en el Mahayana y habló y escribió sobre el solo mente, la visión solamente. Y el otro Vasubandhu tiene que ver con el autor del tesoro del Abhidharma, y él es una persona del siglo V, quien originalmente era Sarvastivadin y más tarde entró en la escuela de los sutras. Y así es como este académico lo explica. Y no puedo pronunciar el nombre de Frau Wallner, pero entre los eruditos pues sí hubo gran interés en su hipótesis. Y fue de gran interés y fue muy influyente, y se llegó a pensar en términos generales que sí existieron dos Vasubandhus. Y las fuentes primarias que él utilizó para su hipótesis, utilizó pues diferentes textos. Entre ellos fue pues el primer conjunto incluyen las historias que registran la vida de Vasubandhu, traducidas por el maestro Yi Ching, también los registros de Xuanshan de sus viajes a la India, la historia del Dharma de Bhutan y otros textos históricos de Taranata como fuentes principales.
y las utilizó para estimar el lugar del nacimiento de Vasubandhu y confirmar el hecho de que era hermano menor de Asanga. Pero estos son relatos tradicionales, principalmente. Así que son relatos tradicionales que se pasan de un maestro a otro maestro. Por ejemplo, los registros de Xuanzang no pues un relato, pero sí grabó los relatos que otras personas le habían dicho a él. Y los textos históricos de Taranata y el de Button, pues también fue el mismo caso de que fueron relatos tradicionales registrados por estos maestros. Así que ya que habían muy pocos registros históricos sobre Vasubandhu, entonces este erudito tenía una gran pues afinidad por estos relatos históricos, no históricos sino tradicionales. Y la segunda fuente eran los textos atribuidos a Vasubandhu en el canon chino, que existen muchos textos chinos que son atribuidos a Vasubandhu y los utilizó como fuentes. Y el tercer conjunto de fuentes fue los relatos dados en el comentario de Vasumitra sobre el tesoro del Abhidharma y otros comentarios de maestros posteriores. Así que y Vasumitra y otros maestros que escribieron estos relatos fueron sus fuentes para llegar a plantear esta hipótesis. Y aunque Frau Warna llegó a plantear la hipótesis de que hubo dos Vasubandhus, las fuentes en las que se apoyó fueron principalmente relatos tradicionales, ya que son relatos tradicionales simplemente son eso, nada más. Dentro de esos relatos tradicionales hay mucho que es verídico, pero hay partes que son simplemente inventadas. Así que si queremos tener un relato histórico, es muy difícil llegar a encontrarlo en la India. Y es por esta razón es posible que hubieran muchas personas que refutaron su hipótesis y no la aceptaron. Y entre ellos existía uno que se llama el académico japonés Hirakawa Akira, quien escribe lo siguiente al respecto. Tradicionalmente en India hay muchos textos que se dicen que fueron escritos por una persona famosa. Llega a ser una tradición. Aunque no fueron escritos por una sola persona, existe la tradición de que fueron escritos por una sola persona. En particular, Vasubandhu y también Vasumitra. Y estos nombres están relacionados con la palabra en sánscrito Vasu, que es el nombre de un dios. Y porque tantas personas tenían fe en ese dios, entonces le decían Vasu esto o Vasu otro o tal. Sí existió una tradición de llamar a las personas por el nombre Vasu. Y de la misma manera, si miramos en las historias budistas, no existe la certeza determinada de que existió solamente un solo Vasubandhu, que era solo una persona. Y también dentro de los yogacharas, sabían que Vasubandhu lo reconocían como alguien muy, muy famoso y es muy posible que el autor de sus textos hubiera sido Vasubandhu. Por ejemplo, al pensar en Tíbet, no es algo que un erudito japonés dijo, pero podemos llevarlo al ejemplo tibetano para entenderlo mejor. Nosotros los tibetanos decimos que no hay un lugar en la tierra de Tíbet donde Guru Rinpoche no fue. Así que vayas donde vayas en el Tíbet,
Se dice que Guru Rinpoche dijo esto, que está la huella de Guru Rinpoche, pero si tratas de rastrear algo como su historia real, es muy diferente. Se puede hablar acerca de las apariencias milagrosas y mágicas, pero ninguna referencia histórica existe. Cuando Guru Rinpoche fue al Tíbet, básicamente se dice que no llegó a durar más que 18 meses dentro de la tierra del Tíbet. Dentro de 18 meses es muy difícil llegar a cubrir toda la tierra del Tíbet. Sí, pues si hubiera sido a través de sus poderes milagrosos, pues sí, es posible. Y si lo hubiéramos visto a través de nuestras visiones puras, sí. Pero la mayoría de nosotros, las personas común y corrientes, cuando hablamos acerca de muchas cosas increíbles o milagrosas, no es algo que encaja con nuestras percepciones comunes. Así que en Tíbet, sea donde vayas, al Tíbet, siempre existe una historia sobre Guru Rinpoche. Y en India hubiera sido los Yogacharyas. Cuando ellos llegaron a tener un texto importante, ellos decían que fue escrito por un famoso maestro anterior. Similarmente, cuando piensas acerca de los yogacharas, sabemos que son practicantes principalmente, porque son practicantes, consideran a sus deidades y a sus gurús muy importante. Y para poder demostrar su reverencia y su devoción, utilizaban los nombres de ellos. Y no podemos decir que, no podemos prohibir esto. Ellos lo hicieron en base a su fe y a su devoción, no para lucirse. Y no podemos decir que no es permisible. En cualquier caso, tenemos los textos tradicionales de la vida de Vasubandhu traducida por el maestro chino llamado Yi Ching. Son relatos tradicionales y si nos apoyamos mucho en ellos como fuentes fiables, pues esto nos lleva a una situación en que surgen muchas cuestiones y preguntas acerca de las fechas relacionadas con Vasubandhu. Una persona llega a decir que esta está siguiendo la tradición de Yi Ching y otra persona dice, no, pues otro relato está siguiendo la tradición de esta otra persona y que una es mejor que la otra. Es muy difícil de manera categórica que esto es verdadero y lo otro no. Y lo mismo ocurre en el Tíbet. Si tienes un gran erudito, dices esto es lo que el erudito dice y si no lo aceptas, entonces no lo estás considerando como alguien que tiene ese nivel de conocimiento. Y así es como tenemos las cosas en nuestra mente. Y siempre estamos mirando quién es que está respetando al otro y siempre estamos como debatiendo. Entonces, en resumen, al investigar la historia de la India y al investigar la historia de los yogacharas es muy difícil, pues porque sabemos que no hay antiguos escritos que tengan hechos factuales, datos factuales acerca de ellos, porque todo fue un relato oral. Todo fue una historia oral que se pasó. Y sabemos que no es fiable porque no es cierta en sí. Y cuando estamos hablando de una persona histórica o los eventos que ocurrieron en la historia, es imposible llegar a decir que ocurrieron en tal fecha y tal fecha. Y esto nos lleva a muchas dudas. Y las personas de la India antigua no llegaron a pensar acerca de las generaciones futuras. No pensaban para nada las personas futuras porque estaban maravilladas por lo que estaba ocurriendo enfrente de ellos mismos en esa misma época, que no estaban pensando en el futuro ni las personas del futuro. Olvídate de lo demás, no podemos siquiera decir que el día exacto en el que el paranirvana pasó, el Buda pasó al paranirvana. Cuando el Buda, en la época del Buda existían muchos reyes y si ellos lo hubieran grabado, dentro de sus palacios de una manera u otra, pues tendríamos algo en qué apoyarnos, en qué confiar, ¿no? Pero no grabaron nada, no siquiera escribieron una sola palabra al respecto.
Así que cuando Ashoka llegó a escribir algunas palabras en los pilares, entonces tenemos un poco de confianza de que sí hubo un Buda que apareció y que probablemente nació en este siglo, en tal siglo y demás. Pero si Ashoka no hubiera tenido la idea de, de tener estos pilares rupestres y haber grabado esa información, entonces no tendríamos esos datos. Saber cuándo el Buda apareció, pero sí está escrito en las historias posteriores, pero necesitamos evidencia, pruebas. Las personas de hoy, modernas, necesitamos evidencia. Y es un poco muy difícil llegar a encontrarlas en cuanto miramos a la antigüedad. Así que digamos que las rocas y los pilares rupestres de Ashoka nos han beneficiado mucho, pero si los reyes de anterior hubieran hecho lo mismo, hubieran creado algunos registros, pues nos hubiera ayudado, ya que no lo hicieron, pues por eso es que la mayor parte de las historias de la India y del Tíbet son principalmente orales, son relatos orales. Quiere decir que es una persona que está diciendo algo a otra y que básicamente se está pasando una información de un oído al otro. Si le cuentas tu historia, la historia de tu vida a una persona y esa persona se la cuenta a otra, pues va a cambiar, ¿verdad? Cambia. Y cuando tú mismo la estás diciendo, cambia. Y cuando esa persona que la escucha se la pasa a otra persona, va a cambiar. Y si tienes 100 personas que la han escuchado y relatado a otra, pues entonces no hay forma de que no haya cambiado. Existe el peligro de que no hiciste esto o no hiciste lo otro, así que no existe una certeza sobre los hechos. Por supuesto que han ocurrido eventos históricos. No podemos decir que nada, que no es verdadero, nada de lo que está en la historia, pero lo que estamos diciendo es que no está 100% correcto tal como se ha dicho. Bueno, ahora vamos a tener un descanso de 30 minutos. Continuaré. Ahora, en 1958 hubo un erudito llamado Jaini de la India. Padmanabha, ese Jaini, lo que llegó a decir es que el tesoro del Abhidharma y la lámpara del Abhidharma, él estaba investigando estos dos textos
Y al hablar del tesoro de la Abhidharma, toma la posición de la escuela fundacional y de los sutras. Y por otro respecto también toma el punto de vista Mahayana. Y en el tratado llamado La Lámpara de la Abhidharma, refuta el tesoro de la Abhidharma, las refutaciones que existen en ella. Y el Koshakara, o el autor, como se dice en sánscrito, el autor del el tesoro de la Abhidharma, pues vemos que son muy similar al Vaitulika Shastra. No puedo decir cómo sería en tibetano porque no está traducido, pero es el nombre de un texto. Así, mi video, parece que mi cámara no sirvió, o el video no sirvió, pero de todos modos, este es el nombre del texto. Y estamos diciendo que el tesoro de la Abhidharma se debe que algunos aspectos del tesoro adopta la posición de las escuelas, la escuela del sutra, el vehículo fundacional, y en otros aspectos tiende hacia un punto de vista Mahayana. Y son similares, ¿no?, a Vaitula Shastra. Existen muchas similitudes entre el tesoro de la Abhidharma y el Vaitulika Shastra. Esto es un punto, y debido a ello, vemos que una razón del por qué el lámpara del Abhidharma refuta algunos puntos en el tesoro del Abhidharma es porque hay tantos puntos que están tomados de este otro texto llamado Vaitulika Shastra. Y el texto llamado Vaitulika Shastra utiliza muchas palabras que son familiares o similares a los que se utilizan en el Mahayana. Y el resumen de esto es que las enseñanzas sobre las dos verdades dentro del tesoro del Abhidharma están muy parecidas a la presentación de las tres características. Es como que se están tomando las presentaciones de las tres características como base de las dos verdades. Y esto es un resumen que hace Jaini. Y lo que Frau Wallner llegó a decir es que el autor del Tesoro de la Abhidharma fue el último Vasubandhu, digamos del quinto siglo, que no ha entrado en el Mahayana, que no había desarrollado la visión o la orientación Mahayana. Y Jaini llega a refutar esa posición porque dentro del Tesoro de la Abhidharma contiene muchos pasajes que contienen una orientación Mahayana, y que esta presentación de esas tres características que están presentes ahí, no es correcto decir de que el autor no tenía una orientación Mahayana, ya que habla acerca de esas tres características, pero digamos que son las tres naturalezas más que características. Y también ofreció diferentes pruebas de que el autor del tesoro tenía un voto Mahayana, porque el erudito Fralnor utilizó esta hipótesis de que existían dos diferentes Vasubandhus, pero él pensó que no tenía el autor del tesoro no tenía una visión Mahayana, y entonces el autor del tratado del Mahayana, en particular el texto sobre el tratado de los Yogacharas, eran diferentes, no eran el mismo Vasubandhu. No pudo haber sido el mismo Vasubandhu que escribió el Tesoro de la Abhidharma, así que eran diferentes. Pero Jaini llegó a refutar, él tenía una gran objeción, y así que
llegamos a la década de 1980 y hay 3 eruditos japoneses. No tengo que decirles sus nombres, pero ellos pues sí investigaron estas posiciones y continuaron y llegaron a apoyar la posición de este estudioso Jaini de la India. Así que el erudito Jaini dijo que si miramos los textos y si miramos estas obras, podemos ver que el tesoro de la Abhidharma, que podemos ver que no podemos decir que existió un Vasubandhu anterior y otro posterior. Y esta fue, digamos que una prueba que dio mucha credibilidad a su posición. O que dio gran credibilidad a su posición. Y entonces, un segundo estudioso o académico se llamaba Lambert Schmidhausen. Es un erudito académico alemán que en 1967 lo que él dijo es que tenemos de verdad que tener 2 criterios lógicos para llegar a decidir quién fue Vasubandhu y cuál fue su visión, cuál fue su posición. Y al investigarlo, tenemos que aplicar 2 métodos o digamos 2 lógicas. Y él utilizó estos 2 métodos para llegar a determinar si existió un Vasubandhu, tal como lo sabemos o no. La primera es la corriente, se trata de la corriente circular de la conciencia de la escuela de los sutras. Este es un término que él mismo inventó, Schmidhausen, la corriente circular de la conciencia. Y es un término en alemán y no puedo pronunciar. Pero básicamente la escuela de los sutras, la posición de la corriente singular de la conciencia es que, bueno, tienen esa y hay otra. El otro criterio fue la afirmación Yogacara del complejo de corrientes de conciencia. Y esto también es un término en alemán. Y el alemán es muy difícil y no lo sé bien. Pero la aserción Yogacara del complejo de corrientes de conciencia y la corriente singular de la conciencia son diferentes. Son 2 diferentes criterios. ¿Y qué es lo que dice la primera? Se dice que la mente, el intelecto y la conciencia todos son lo mismo. Esa es la posición de la escuela de los sutras. Y la posición de los yogacharas del complejo de corriente de conciencias habla acerca de la palabra chitta, que quiere decir mente, y que es la conciencia base, y manas, que tiene que ver con la mente aflictiva, y vijnana, que tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con las 6 conciencias. Esa es la posición yogachara. Así, al utilizar esos 2 diferentes criterios lógicos para llegar a investigar, él llegó a utilizar estos 2 criterios para analizar los textos del tesoro, la prueba del karma, los 20 versos y los 30 versos. Y él concluyó que todos estos textos, el tesoro, la prueba del karma, los 20 versos y los 30 versos, que todos ellos de verdad que sí se ajustaban claramente a la posición de la escuela del sutra, o sea, que proponen una capa de conciencia singular.
o una corriente de conciencia singular, y por esta razón él determinó que estos textos fueron escritos por un solo autor. Esta fue su conclusión. Y la investigación de Schmidhausen fue detallada y no tenemos tiempo para adentrarnos en ella. Pero para darles una presentación básica, ¿cómo lo podemos hablar de una manera simple cuando estamos hablando de la corriente de conciencia de capa singular? ¿Cómo es que esto surge, esta idea surge dentro de estos textos que él miró? ¿Cómo él utilizó esta idea de la escuela de los sutras y la presentación que tienen de la corriente de conciencia de capa singular para mirar y decir que solamente fue un autor el que las escribió? Pues primero miremos el orden de las obras. Primero la prueba del karma, que habla acerca de la conciencia base. Esta es probablemente la primera obra que vemos que hace una presentación de la conciencia base. Y el siguiente texto es los 20 versos. Y está la palabra chitta, que en sánscrito quiere decir mente, y manas, que quiere decir intelecto, y vijnana, que quiere decir conciencias. Y vemos que esas tres son sinónimas, dice ahí. No solamente son sinónimas, mientras que son sinónimos, al mismo tiempo afirma la visión solamente. Por ejemplo, habla acerca de la palabra Vijakri Matrata, la presentación solamente o solo mental. Y en los 30 versos, al mirar esta obra, Vasubandhu utiliza la palabra chitta, principalmente para hablar acerca de la conciencia base. Manas es para la mente aflictiva. Y vijnana se refiere a las 6 conciencias. Así que también utiliza estas palabras para utilizar las posiciones de la solo cognición. Y cuando miramos todas estas obras, vemos la posición que tiene que ver con la conciencia base, después con la presentación de estas 3 palabras que son sinónimas, chitta, manas y vijnana, y después en los 30 versos que chitas para la conciencia base, manas para la mente aflictiva, vijnana para las 6 conciencias. Y esto ocurre en secuencia. Vemos cómo él utiliza estos términos a lo largo de esas diferentes obras. Y vemos los cambios y el desarrollo que ocurre en el pensamiento a través de estos textos y cómo el punto o la visión Yogacharya llega a ser evidente. Y cuando Schmidhausen comparó estos textos y utilizó este nuevo criterio para comprobar su tesis, Schmidhausen llegó a concluir que el tesoro, la prueba del karma, los 20 versos y los 30 versos, todos fueron escritos por un solo autor. Y que este autor también era el mismo autor del tesoro de la vida Dharma. Este fue su resumen. Pero hay algo bastante extraño en esta situación que tenemos que entender. Es que Schmidhausen, este erudito, cuando él estaba iniciando su investigación, su objetivo original era el de... Tenemos a Frau Lerner, quien llegó a decir que existieron 2 Vasubandhus y quería él apoyar esa tradición. Ese era su objetivo original. Pero a medida que empezó a hacer sus estudios,
Al final, la conclusión que salió era que no era correcto decir que existieron dos Vasubandhus, que simplemente había uno, el autor del tesoro, de todos los tratados Yogacharas, o solamente, así que su intención y su conclusión fueron diferentes de todos modos. Su lógica para refutar de que hubo un Vasubandhu anterior y otro posterior llegó a ser muy influyente. Y por esta razón, Schmidhausen, su nueva lógica, se trata de tomar como base el análisis textual de las obras. Y de esa manera entramos en una era nueva de investigación. ¿Y por qué? Es que este fue un método muy importante de investigación. Es porque en vez de hacer hincapié en las historias tradicionales, él llegó a mirar los textos y sus estructuras, y de esa manera él empezó un nuevo método de investigación en este campo. Digamos que fue una nueva etapa que se inició. Y entonces muchas de las personas que estaban investigando la escuela Yogacara utilizan este método de examinar las estructuras de los textos de las diferentes obras. Ahora sí hay una pregunta que de verdad sobresale aquí, resalta, es el resultado de la investigación de Schmidhausen. Él se dio cuenta que en la prueba del karma, los 20 versos y los 30 versos, fueron todos tomados de la idea de la escuela del sutra, de la capa singular de la corriente de la conciencia. Para hablar acerca de eso tenemos que entender cómo son esta escuela de Dodepa o esta escuela de los sutras. ¿Quiénes son? Existió una escuela llamada la escuela de los sutras, y si fue ¿qué tipo de escuela fue? ¿Cómo era? Esta es la pregunta que se forma ahora. Y con respecto a ella, el erudito japonés llega a dar una respuesta muy buena a esta pregunta, y el nombre de este erudito es Kato Junyo. Kato Juncho. Kato Junjo y lo que llegó a decir Kato Junjo en una publicación de 1989, después de hacer investigaciones en el tesoro y en un texto llamado Jnana Surani, el sutra entrando la lógica, al investigar estos textos, al final pues duró bastante tiempo realizando su investigación, y su conclusión definitiva pues llegó a argumentar de que la escuela de los sutras comenzó o apareció en primer lugar en el tesoro de la Abhidharma. Apareció en el tesoro de la Abhidharma. Así que, de hecho, el término escuela de los sutras proviene del tesoro de la Abhidharma, y anterior a ello existió un maestro llamado Sri Labda, y había una afirmación que este maestro Sri Labda había hecho, pero diferente a él, a esta posición,
Desde que la palabra de la escuela de los sutras de verdad se puede ver en primer lugar en el Tesoro de la Abhidharma. Anterior al Tesoro de la Abhidharma no existía este término, la escuela de los sutras. ¿Y qué es lo que nos demuestra esto? Tenemos el autor del Tesoro de la Abhidharma, el Vasubandhu, que fue el autor del Tesoro. No era solamente una persona que tenía gran conocimiento en el vehículo fundacional, sino que estaba bastante entrenado en la visión Mahayana, o la visión solamente, perdón. Y la escuela de los sutras, dentro de la Abhidharma, vemos que todas estas conversaciones son muy similares a la visión Yogacara. Y luego, más tarde, tenemos otros dos estudiosos japoneses, porque esta investigación continuó. Sakuma Hitenori en 1990 también escribió algo que se publicó y dijo que lo que se encontró en el tesoro, la mayoría de estas posiciones se pueden encontrar en los niveles del Yogacara. Y podemos encontrar estas posiciones en los niveles del Yogacara, en el Yogacara Bhumi. Dentro del tesoro de la Abhidharma se encuentran diferentes posiciones de la escuela de los sutras que se enseñan, y lo que estas nos demuestran es que Vasubandhu, cuando estaba tomando las posiciones Yogacara y hablando acerca de ellas, estaba utilizando hay una forma en que él lo estaba haciendo y era utilizando los términos de la escuela de los sutras para poder dirigirse hacia la escuela Sarvasivada. Por ejemplo, si hablas en inglés, no le vas a hablar en tibetano porque no te van a entender de esa manera. Él, para hablarle a las personas de Sarvasivada, y utilizaba la lógica, y si quería hablar acerca del punto de vista Yogacara y los términos Yogacara, si los utilizaba simplemente para hablar acerca de esta visión y de estos términos, no lo iban a entender. Todos tenemos que tener una percepción en común y tenemos que tener una percepción común o colectiva que todos aceptamos y hablar de una manera que las personas puedan entender. Y es por esa razón que Vasubandhu utilizó esta forma de hablar. ¿Y qué forma de hablar? La forma de hablar de la escuela de los sutras. Utilizó sus posiciones, las posiciones de la escuela de los sutras, para poder hablar acerca del punto de vista Yogacara. Y podemos verlo también en los 20 versos. Si sé que hay alguien que está refutando que hay muchas escuelas externas e internas que refutan las posiciones de la escuela solamente, y él toma la posición de la escuela sutra para poder hacer una objeción a ello. Así que las posiciones que vemos en el tesoro y también en los 20 versos, y ambos son formas de proporcionar buenas explicaciones para personas que no entendían, digamos, el vocabulario Yogacara y la visión Yogacara. Y pudo utilizarlo para debatir con personas que no aceptaban, de hecho, las posiciones Yogacara y las posiciones solamente. Era una forma de explicar
explicar estas posiciones hacia otras personas, con otras personas. Cuando lo pensamos así, la visión de la escuela de los sutras este lenguaje fue utilizada por los practicantes Yogacara para poder hablar con personas de otras escuelas. Y tenemos que entender que fue una escuela que enfatizó la práctica, la escuela Yogacara. Así que su objetivo y el propósito de la escuela era diferente a otras escuelas. Así que al tener diferentes debates con otras escuelas, aún tienes que tener una percepción común con la otra escuela o tienes que hablar acerca del mismo nivel, digamos, con la misma base de términos. Si solo hablas desde tu propio punto de vista y de tus ideas, entonces la gente no te va a entender muy bien. O digamos que la discusión no será muy clara. Hay que para hablar de una manera que encajaba o de acorde con la forma en que se hablaba y se veían las cosas en el mundo. Entonces es por esta razón que utilizaron los términos de la escuela de los sutras. Para darles un ejemplo de ello, en el carro de la práctica de los siddhas por el Karmapa Mikyo Dorje, el octavo Karmapa Mikyo Dorje, al hablar acerca de los diferentes puntos de vista de las escuelas, dice, hay dos formas en que puedes dar tu respuesta. Una es de dar la respuesta especial que están escritas en el texto los carros de la práctica de los siddhas, o de otra forma es dar una respuesta que está de acuerdo con la visión de los demás, que está en concordancia con la forma en que el mundo ve las cosas. Y cuando lo haces así, de esa manera, es una forma, vemos que llega a ser una expresión mucho más cercana a lo que está diciendo Mikyo Dorje. Sin embargo, al debatir con otras escuelas, por ejemplo, si sostenemos nuestra posición, digamos, las visiones, la visión de lo que describe el carro de las prácticas de los siddhas del octavo Karmapa, si tomas esas posiciones y simplemente hablas las personas de otra escuela, no van a entender claramente los términos que estás usando y las diferencias que estás haciendo de acuerdo a nuestra escuela y la de ellos. Así que cuando no tienes una forma en general de presentar las cosas, entonces las demás no te van a entender, porque si dices una cosa, la persona no te va a entender. Si dicen esto eres del este, pero la persona es del oeste, no va a entender algo. Por ejemplo, para darles un ejemplo, si hay un monasterio allá en tal lugar, entonces la otra persona va a decir, ¿por qué? Porque no lo ha visto, ¿no? Así que si estás abordando ese debate del monasterio y si no tienes una posición en común, entonces tienes que dar la respuesta de que no tienes algo que acertar. Esa es la respuesta que damos en general. Pero la gente puede decir, pero tú lo que estás acertando es que no tienes ningún tipo de acertación. Es como que la gente no va a entender lo que estás diciendo. No existe una comprensión entre las dos personas que están hablando. Tenemos que tener un lenguaje en común. Tener una manera de hablar en común entre dos personas para entenderse. Así es similar a lo que está ocurriendo aquí cuando estamos hablando acerca de cómo fue que la escuela de los sutras se originó cuando los yogacharas les estaban hablando a los sarvastivadins. Sabemos que son dos escuelas diferentes con dos visiones diferentes, así que para tener un lenguaje en común, una percepción en común para hablar de sus posiciones. Si hablas desde la perspectiva de la escuela de los sutras,
no era algo solamente que la otra persona podía aceptar, sino podía entender porque estaba identificada con esos términos y sería más fácil de esa manera convencerlos. Así que anteriormente hablamos acerca de Schmidhausen y él concluyó que Vasubandhu fue el autor del tesoro, de la prueba del karma, 20 versos y 30 versos, y ofreció prueba de que fueron escritos por un solo autor. Y en los años 80, el erudito japonés se llama él. Se llama Matsuda Katsunobu. Y lo que él llegó a decir además de los trabajos que Schmidhausen había propuesto como las obras de Vasubandhu, Matsuda Katsunobu dijo que habían otros dos más. Uno es la lógica de las explicaciones y la otra es el comentario sobre la explicación de la interdependencia. Y él propuso que también fueron escritos por Vasubandhu, quien había escrito El Tesoro de la Vidharma. Y se lo dijo, él también llegó a reorganizar la orden de las obras. Schmidhausen había dicho una orden y él dijo otra, la de este nuevo Matsuda Katsunobu. Él dijo que primero fue la lógica de las explicaciones, la prueba del karma, el comentario sobre la explicación de la interdependencia, los 20 versos y los 30 versos. Y dijo que el autor, el Kashukara, fue el autor también del tesoro. Y la mayoría de los académicos aceptan esta investigación hoy en día. Esto es un punto también muy importante. Además, también había otro erudito, no, él mismo, Matsuda Katsunobu. Y además había otro que se llamaba Hakamaya Noriaki. Y esos dos estudiosos, al estar investigando, observando el Abhidharma, el tesoro del Abhidharma, se dieron cuenta del término, la palabra Puravarcharya, que aparece 11 veces. ¿Qué significa el maestro del antiguo? Y está conectada con la escuela Yogacara. Es una palabra relacionada con la escuela Yogacara. En particular, este erudito japonés, Hakamaya Noriaki, la forma en que él llegó a resumir esta idea fue de que la palabra Purvacharya, el maestro del pasado o el maestro antiguo, en el Yogacara es un término honorífico para un maestro por el que se tiene gran fe y devoción. Por ejemplo, nosotros hablamos acerca de los padres del linaje Kagyu, también hablamos así. Es una forma de expresar gran respeto por los maestros antiguos o originales de la escuela Yogacara, así que es un término honorífico para hablar de un maestro. Y por esta razón, hay un comentario del tesoro el comentario del tesoro de Yasomitra, y se explica que Asanga es el Purvacharya o el maestro antiguo. Y podemos ahí inferir de que entre los compiladores de los niveles del Yogacara se tenía en alta estima a Asanga. Pero llegar a determinar si ese Asanga fue en realidad un individuo que fue el hermano mayor de Vasubandhu, es difícil llegar a decir eso con certeza. Sin embargo, sabemos que sí existió
un maestro llamado Asanga y se consideró en alta estima dentro de la tradición Yogacara y podemos decir esto con certeza. Ahora, tradicionalmente cuando hablamos acerca de Asanga y su hermano, decimos que son hermanos, uno es el mayor y otro es el menor. Tenemos esta tradición de referirnos a ellos de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían una conexión familiar. Es difícil llegar a decir eso. Hay personas que todavía lo están investigando, pero si lo pensamos desde otro ángulo, tenemos el ejemplo de saber que hablar acerca de los hermanos no tiene que ver con tener una conexión familiar. Se puede hablar acerca de un maestro a un estudiante que tiene una conexión muy cercana en sus mentes. Y de esa manera llega a ser mucho menos complicado. Y para darles otro ejemplo, hablamos acerca de los 3 hermanos Kadampa Potahua y los demás maestros. Cuando era joven, yo pensé que eran todos hermanos de la misma familia. Pero sabemos ya que los hermanos Kadampa no pertenecían a la misma familia, sino que tenían una profunda conexión como amigos. Y se convirtieron en hermanos o aún más que hermanos. Tenían un gran amor y sentimiento o afecto hacia cada uno de ellos, que fue así entre ellos. Asanga y Vasubandhu, al decir que son hermanos, esto demuestra de que tenían una conexión muy cercana como maestro y estudiante o como amigos. Y también el nombre hermanos o esta idea se formó más tarde. Así que para concluir, algo que me gustaría explicarles es: hay muchas obras que fueron escritas por Vasubandhu, como lo mencioné anteriormente. ¿Cuáles de estas son relacionadas con la filosofía solamente? Sabemos los 20 versos, los 30 versos, la prueba del karma, los 5 agregados, las 100 puertas del Dharma, el tratado de la familia del Buda y comentarios sobre el ornamento de los sutras del Mahayana, distinguiendo el medio de los extremos y el compendio del Mahayana. No lo expliqué muy claramente cuando estamos hablando acerca del compendio del Mahayana. Los versos del compendio del Mahayana, no el comentario, sino el texto raíz. Dije que habían 4 diferentes traducciones al chino. Hay 3 traducciones en chino y una en tibetano. Así que en total son 4. Hay 4 traducciones del compendio del Mahayana. Entre estas, hablando acerca de las obras de Vasubandhu, tenemos los 20 versos y los 30 versos. Sabemos que eso es el tema de nuestras enseñanzas, los 30 versos. La prueba del karma, tal vez existe una traducción en tibetano. En sánscrito, los 5 agregados están en tibetano. Las 100 puertas del Dharma también existen en tibetano y el tratado de la familia del Buda. Y cuando llegas a empezar a estudiar el punto de vista solamente, cuando estudias la visión solamente, estudias un texto que se llama como los preliminarios, que se llama las 100 puertas del Dharma. Este es el primer texto que estudias. Y después el texto escrito por Xuanzang, los 8 versos delineando las conciencias. Eso llega a demostrar las delineaciones entre las conciencias. Así es que se empieza a estudiar dentro de esa tradición. Y los 8 versos delineando las conciencias las he traducido esta obra al tibetano, pero no tengo como digamos que la confianza para mostrarles todavía. Cuando la tenga, se las mostraré. Y
está en el Tengyur, el tratado de las 100 puertas del Dharma, perdón. Las 100 puertas del Dharma están en el Tengyur y esta fue traducida del chino al tibetano. Y la sexta es especial, es el Tratado de la Familia del Buda. Es un comentario sobre el Continuum Sublime en 3 de sus capítulos, no de toda la obra, pero también se discute si este fue un texto escrito por Vasubandhu o no. Al hablar acerca del sublime continuo más tarde, es un texto al que tendremos que de verdad prestarle atención particular. El Tratado de la Familia del Buda, cuando estemos hablando acerca del sublime continuo, del continuo sublime. A ver, ¿qué más? Hemos hablado acerca de el tesoro de la Vidharma y el tesoro de la Vidharma y la visión Yogacara, o solamente hay una gran conexión. En Japón, lo primero que estudiaban era el tesoro de la Vidharma y lo hacían por 8 años y después de ello llegaban a estudiar 2 o 3 años estudiando la escuela solamente, la visión solamente. Así que consideraban el tesoro de la Vidharma de gran importancia, de inmensa importancia. Y los maestros del pasado, en definitiva, llegaron a entender de que había una conexión entre estos dos, el tesoro de la Vidharma y la visión Yogacara. Así que lo importante es que lo que distingue a Vasubandhu es que primero estudió el vehículo fundacional, entró en el Mahayana después y añadió profundas explicaciones a las obras de Maitreya y Asanga. Y él llegó a tomar lo que era novedoso de las ideas anteriores y las recopiló y utilizó su propio pensamiento y su inteligencia, su increíble inteligencia para llegar a recopilarlas todas. Así que este es Vasubandhu. De verdad fue muy bondadoso y tuvo gran influencia en el budismo en general, en particular en la escuela solamente. Y había estudiado los textos tan ampliamente debido a su gran inteligencia que él tenía una gran capacidad de compilación y organización. Así que pudo recopilar diversas ideas filosóficas, investigarlas y organizarlas. Tenía tal destreza. Y hay muchas posiciones, especialmente de las escuelas anteriores y muchas presentaciones en general de muchas escuelas y posiciones y puntos de vista. Ya llegó a recopilarlas todas y entre ellas tenemos los 20 versos y los 30 versos. Son textos muy importantes para la escuela solamente. En general, la forma en que los maestros chinos los describe es que los 20 versos se usa para poder refutar a sus oponentes y los 30 versos es para probar o reforzar sus puntos de vista. ¿Y cuál sería el punto principal que hay que refutar? De que todos los fenómenos no son solamente. Y también hay un texto de Vasubandhu y el último texto que él escribió fue los 30 versos sobre la filosofía solamente. Además de las presentaciones previas o anteriores de la escuela solamente, él llegó a añadir su propio pensamiento. Solamente contiene 30 versos, pero de verdad tiene una presentación completa. Engloba toda la filosofía de solamente en tan corto, conciso texto. Así que este es un texto muy importante, pero es un texto posterior.
y tan pronto que él lo escribió, falleció, y es por esa razón de que él no escribió su propio autocomentario a este texto. Pero más tarde, muchos maestros Yogacara hicieron comentarios sobre los 30 versos. Hubieron 10 comentarios solamente. Estos 10 maestros que cada uno escribió su propio comentario se le llaman los 10 autores de los comentarios. De todos modos, tenemos los textos de Vasubandhu que de verdad presenta una presentación autónoma de la filosofía solamente en un breve texto. Y un Shen, que es un maestro moderno y un gran erudito, lo que dice él, dice que Vasubandhu de verdad enfatizó la visión de que no habían objetos externos solamente. Y él enfatizó esto, de que no existen objetos externos. Y es por esa razón que se le dio el nombre de solamente a esta escuela. Y la razón del por qué se le da este nombre a esta escuela es porque Vasubandhu lo enfatizó tan fuertemente de que todo es cognición, todo es mente. Y por eso es que se le da el nombre a la escuela. Y también de esa manera llega a ser, digamos que, comparable a la escuela del camino medio. Y de esta forma llega a ser una escuela, la escuela solamente llegó a ser una escuela firme dentro de la visión mahayana. Dentro de la visión o la tradición mahayana existen 2 escuelas, que son la escuela solamente y la escuela del camino medio. Y la razón principal del por qué de que la escuela solamente llega a tener una presentación tan completa y elaborada es por Vasubandhu, debido a su punto de vista de que no hay objetos externos, solo la mente. Y que todo es solo cognición y debido a eso es que se le da el nombre ampliamente conocido como solamente. Creo que ya es todo por ahora. Ahora vamos a recitar las plegarias de dedicatoria. Jai